Bienvenidos, amados hermanos, a nuestro tercer encuentro de la clase El Discipulado de las Escuelas Bíblicas Avancemos. Hoy en nuestra tercera lección o clase, cuyo título es El Discipulado como un proceso, cuyo objetivo es ver las principales partes del proceso de discipulado de acuerdo con las Escrituras. Muchas veces nosotros, amados hermanos, tratamos a los discípulos como los productos de una fábrica. Tomamos personas y les enseñamos algunos cursos, les decimos cómo deben comportarse y esperamos que al final de la banda salgan al otro lado como discípulos capacitados. Y quienes realizamos la tarea actuamos como autómatas, repitiendo y haciendo exactamente lo que se nos dijo o está escrito en el manual. Eso es un programa de educación y no un proceso de discipulado. Si queremos ser misionales, tenemos que ser pacientes en el desordenado proceso llamado discipulado. Vamos a ahondar, hermanos, entonces, en este proceso. Entonces debemos reiterar que el discipulado no es una clase o un programa. Es un proceso. Ahora bien, hermanos, si hablamos de clase, entonces no estamos diciendo que no es un aprendizaje. El discipulado es un aprendizaje. Pero el aprendizaje en sí mismo es un proceso dinámico. Es un proceso de retroalimentación entre las partes o quienes participan en ese proceso. Y entonces el discipulado es un proceso. Y dentro de ese proceso, lo primero que debemos de ver es que el liderazgo de quien ejecuta ese discipulado es un liderazgo intencional. Repito, un liderazgo intencional. Vamos a verlo en Cristo. ¿Fue Cristo un líder intencional? Podemos decir con toda certeza que sí, hermanos. ¿Por qué Cristo fue un líder intencional? Porque Él tuvo una misión clara. Es decir, Él preparó a sus discípulos para ser discípulos. Es decir, como algunos decimos, la tenía clara. Él sabía para qué buscó y llamó a esas personas con nombre propio. Él no tenía, ni quiso, ni tenía simples seguidores. Desde el inicio sabía que buscaba discípulos para hacerlos sus discípulos. Entonces había una intención clara en él. Él conocía exactamente lo que debía hacer y supo lo que sus discípulos necesitaban para llegar a hacer eso. O sea que Él les dio lo necesario para que ellos pudieran ser sus discípulos. Y Él estableció con ellos una relación íntima, una relación de comunión, como vimos en la clase pasada, un compañerismo, un interés genuino. Y en esa relación Él estableció un ambiente para su crecimiento. ¿Y qué le permitió eso a Él? Conocer a sus discípulos. Saber en qué momento de su desarrollo se encontraba cada uno. ¿En qué momento, en qué madurez, en qué momento de su madurez espiritual ellos se encontraban? ¿En qué momento de su desarrollo integral se encontraban?
Y lo que les enseñaba era oportuno, era necesario y era pertinente para ellos. Ahora, en nosotros como discípulos, ¿cómo sé o cómo llego a ser un líder intencional? Lo que yo debo saber, hermano, es que debo ser consciente de mi tarea. Tú tienes que ser consciente de la tarea de discipulador. Debes saber exactamente lo que estás haciendo y cuándo lo estás haciendo. Y esto tiene dos puntos, hermano. Yo voy a ser un discipulador para formar discípulos para Cristo. En primer lugar, no es para mí, es para Cristo. Saber lo que estoy haciendo, que estoy tratando con personas que son mi responsabilidad delante de Dios. Que no tengo simples seguidores. Hay quienes entran a discipular porque quieren figurar o porque quieren hacer parte de o tener un combo quien les salte. Pero también saber lo que estoy haciendo implica entonces que a quien le estoy enseñando sé que lo que le voy a dar es lo que él necesita en ese momento. Pero para yo hacer eso, o para que tú y yo seamos ese líder intencional, debemos tener una cosmovisión bíblica grande, hermanos. Una cosmovisión bíblica. Esa cosmovisión bíblica, es decir, entender lo que la Biblia dice del mundo, entender cómo actúa el mundo, cómo lo está viendo la persona a la que estoy discipulando. Esa cosmovisión me da a conocer y a dar a conocer y entender lo que la Biblia enseña de la humanidad, de la vida, de la iglesia, de la familia. Esa cosmovisión bíblica también implica que yo sepa tener un correcto uso de la palabra de Dios y enseñar a otros a hacer lo mismo. Esa cosmovisión bíblica me permite ver cómo está viendo a quien estoy discipulando. ¿Cuál es su concepción de la vida, por ejemplo? ¿Cuál es su concepción de la familia, de la humanidad, del mundo, de la iglesia? Y poderlo corregir en el buen sentido de la palabra, o que desaprenda conceptos erróneos y enseñarle lo que la Biblia nos habla de eso. Pero para yo poder hacer eso, para que tú y yo podamos hacer eso, debo tener o establecer como Cristo una relación estrecha con el discípulo. Como vimos, reitero la clase pasada, compañerismo, interés genuino, amistad con esa persona. No encuentros esporádicos. No, aquí él es el simple discípulo y yo aquí el maestro quien enseño. Sino que esa persona se sienta amada, interesada, que vea mi interés genuino en ella, no en lo de ella, sino en ella, en su vida, en su crecimiento, en cómo crezca en el conocimiento de Dios, en sus dones, en el desarrollo de sus dones. Esa relación me permite conocer entonces, hermanos, ¿en qué momento se encuentra mi discípulo? ¿En qué momento de su madurez espiritual o de su camino, de su crecimiento espiritual se encuentra él? ¿Qué necesita para avanzar? ¿Qué necesita para levantarse si está caído? ¿Qué necesita para impulsarle? ¿Qué necesita él para apartarlo quizás del pecado o del mundo? Debo conocer eso. Esa relación me lo permite
conocer a ese discípulo que Dios me ha entregado. Ahora mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 al 3, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Todos nuestros discípulos necesitan leche espiritual. Ahora, hermanos, esta comparación que el apóstol hace está hablando de la relación de un padre, de una madre con su hijo, de un padre con su hijo. Esa relación estrecha con nuestros discípulos nos transforma inmediatamente en padres espirituales. Y como todo padre, conoce a su hijo, cuida a su hijo, suple las necesidades de su hijo. Por eso el apóstol, el Espíritu a través del apóstol, hace esta comparación. Y es cuando entendemos que nuestros discípulos necesitan esa leche espiritual para su crecimiento. A un bebé, a un niño, no se le puede dar una cosa distinta, alimento sólido, porque no está listo su organismo para hacerlo. Necesita la leche espiritual. Yo puedo como discipulador dar un tema. Si yo no conozco y no tengo esa relación con el discípulo, muy seguramente en un encuentro que tenga, estaré orando y preparando cualquier tema. Y ese tema bíblico quizás no es el que él necesita en ese momento. Pero si yo conozco a mi discípulo, sé por lo que está pasando, me presento delante del Señor, pidiendo que la palabra que Él va a darle pueda yo transmitirla para aquella que Él necesita para su crecimiento y su desarrollo espiritual. Y entonces es cuando nos convertimos en padres espirituales, porque estamos interesados en Él, no en lo de Él, sino en Él como Hijo de Dios. Vamos a mirar ahora, hermanos, las etapas del discipulado. Esas etapas del discipulado se relacionan con las etapas del crecimiento de todo cristiano, por las que nosotros estamos pasando y por las que nuestros discípulos necesitan pasar y por las que nosotros como discipuladores necesitamos acompañar para su crecimiento. Todo cristiano, toda persona, comencemos de ahí, toda persona tiene 5 etapas, hermanos. Y la primera etapa podemos dividirla en 2. Y tenemos la primera, que es una etapa de incredulidad. Todos pasamos. Y quizás nuestro discípulo en este momento está en esa etapa, muerto espiritual. Quizás ese discípulo es tu familia. Quizás ese discípulo es tu hermano, tu primo, tu hijo, tu padre, tu abuelo, tu amigo, tu compañero de trabajo, de estudio. Mira lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos comenzamos ahí en esa etapa de muertos. Todos. Quizás tu discípulo en este momento está en esa etapa. Aún no ha llegado. Todos comenzamos por esa etapa. Pero luego viene, hermanos, el más grande milagro. Miremos Juan 3:5. Dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Viene la etapa del nacimiento. Cuando una persona cree, se le presenta el Evangelio y pone su confianza en Cristo Jesús, cree en Cristo como Dios, como su único Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente y el proceso de crecimiento comienza. Ese crecimiento espiritual da inicio, comienza en su vida eterna. Y es ahí donde tú y yo participamos. Ahí está el privilegio que Dios nos da para tomar a esa persona y acompañarla en ese crecimiento. Luego viene la etapa 2, amados hermanos. La etapa 2, que la vamos a llamar la infancia. La infancia. Mira, 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. 1 de Pedro capítulo 2, verso 2. Los nuevos creyentes, hermanos, están animados, desean aprender, experimentan y muestran cambios en sus vidas. Y aún muchos de ellos comparten y anuncian las buenas nuevas a toda su familia o a todos sus amigos. Pueden saber muchas cosas, pero hay algo esencial que les falta, y es donde tú y yo, como discipuladores, entramos. Son ignorantes en cuanto a cómo deben vivir su nueva vida espiritual. Están en lo que nosotros comúnmente llamamos el primer amor, pero ignoran cómo vivir su vida espiritual. Si los dejamos solos, si tú dejas un niño solo, se distorsiona, se pierde. Yo no sé si ustedes recuerdan hace muchos años, un niño de 5 años que estaba con su papá, que era separada de la madre del niño, y en esos días estaba con el papá. A los 5 años salió de su casa porque quería ir para donde su mamá. Llegó al terminal de transporte de su pueblo, se subió y se fue. Pasaron semanas y nada, y la mamá siempre pensó que estaba con el papá, y el papá asumió que la mamá había venido por él. Cuando la mamá vino, el niño estaba perdido. Años buscándolo. Y un día por la televisión pasaron una noticia sobre el Cartucho, aquí en Bogotá, la zona mejor de drogas y de prostitución. Y la mamá hicieron un reportaje, un hombre, y mostraron al niño ya de 10 años casi. Y la mamá lo reconoció, totalmente cambiado, distorsionado, perdido, abusado, golpeado en drogas. Si dejamos un niño espiritual solo, es víctima fácilmente del engaño, de la distorsión, porque no sabe cómo vivir su nueva vida espiritual. La tercera etapa del discipulado y del crecimiento espiritual de una persona es la niñez. ¿Cómo es la niñez? ¿Cómo es un niño? Inocente y tierno, hermanos. Eso es un niño. Mira 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1 dice: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo es un niño espiritual, hermanos? Un niño espiritual entiende el lenguaje básico de la fe.
Quizás son personas que están animados acerca de su nueva vida. Y en diferentes formas son inocentes y tiernos. Y aún así, estos niños, estos amados hermanos, actúan como niños y en ocasiones son rebeldes, algo natural de la infancia. Son egoístas. Un niño es, por naturaleza, él es egoísta. No quiere que cojan su juguete. Y a veces se dicen que los niños son crueles. Porque ellos han visto un niño en juegos a veces espontáneamente y pueden descalificar, pero no hay intención mal en ellos. Entonces a veces estos hermanos son egoístas a veces, rebeldes. Todo niño tiende a hacer lo correcto. Un hermano que se encuentra en la niñez tiende a hacer lo correcto, pero usualmente él lo hace para evitar ser castigado o obtener recompensa. Es decir, sigue leyes. Muchas veces sin entender todo, le dicen actúe de esta forma y él actúa, pero lo que está haciendo es por una recompensa, por una figuración, por agradar a alguien, pero no con ese entendimiento que debemos de ser. Pero eso es natural en un niño espiritual. Y como todo niño, yo debo acompañarle, debo enseñarle, pero ante todo debo tenerle paciencia y tolerancia, sabiendo que es un niño espiritual y que necesito explicarle como todo niño las cosas. Otra característica del niño es que a todo le pregunta el porqué de las cosas. Están en la época del porqué. Y muchas veces nosotros o quienes discipulan actuamos como aquellos padres que decimos, no pregunte tanto, así es y punto. No, el niño espiritual necesita que le expliquemos, que le acompañemos, que le protejamos, que le tengamos paciencia y tolerancia, porque muchas veces va a ser rebelde, porque es niño. Y no por eso podemos desechar personas y decirle, perdimos el tiempo contigo. La cuarta etapa la conocemos como el joven adulto o adulto joven en el crecimiento espiritual. Mira, primero leamos en Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ahora, hermanos, ¿cómo es un joven adulto espiritual? Son personas que quieren servir, pero quieren pensar independientemente y lucir como adultos maduros. Eso es un joven. Son personas celosas de Dios. Son personas que uno les puede llamar enfocados en Dios y en otros. Sirven en la iglesia, tienen ministerio, aman la iglesia, aman a Dios. Y hasta pueden a veces llegar a ser intencionales y estratégicos para compartir la fe a otros. Y son los que generalmente participan en la evangelización. Intencionales y estratégicos en compartir la palabra, en compartir su fe. Esos son personas que convierten y llevan a otros, comparten el evangelio, evangelizan, llevan personas a los pies de Cristo. Pero aún no están, ni pueden, ni tienen la capacidad para reproducir o formar, más bien, la palabra correcta, para formar, para llevar a esas personas a ser discípulos de Cristo. Aún no lo están preparados para hacerlo. Pero generalmente se creen
personas que sí lo son. Es decir, son intencionales en el servicio, pero no en hacer discípulos. Quieren ser independientes, critican la obra, critican a sus líderes. Hasta nos pueden llamar anticuados y eso es normal, hermanos. Pues tienen otra visión, pero aún no están preparados para formar y llevar a otros a ser realmente discípulos de Cristo. Entonces ellos necesitan ser supervisados, acompañados, hermanos. Y generalmente se resisten a eso, pero necesitan la supervisión. Tienen aún mucho que aprender en cuanto a la responsabilidad de cómo cuidar una persona. Cómo cuidar y suplir las necesidades reales, las necesidades espirituales reales de una persona. Eso es un joven adulto. Es igual de peligroso como dejar a un infante solo y abandonado, como coger un joven adulto y decir ya termina el proceso y dejarlo ahí, porque él todavía no está preparado para lo esencial de llevar a una persona a ser un discípulo de Cristo. La quinta etapa, hermanos, que llamamos padres espirituales. Miremos Colosenses capítulo 1, verso 28. A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Qué es un padre espiritual, hermanos? Un padre espiritual es aquel creyente suficientemente maduro para reproducir o para formar discípulos de Cristo. Llegan a ser padres espirituales y hemos dicho, un padre suple, un padre acompaña, un padre estimula, un padre impulsa, un padre suple las necesidades. Un padre siempre está, independiente que el hijo lo quiera o no lo quiera, siempre está presente. Un padre nunca desecha a sus hijos, nunca los descalifica. Como cristianos somos llamados a ser, todos nosotros somos llamados a ser padres espirituales para formar discípulos para Él. Hay personas que se consideran a sí mismos padres espirituales, pero no han formado discípulos. Han desechan personas, desechan discípulos y se consideran padres espirituales. Un padre espiritual lo vemos en Pedro, lo vemos en los apóstoles. Culminan su tarea y acompañan a sus discípulos. Ese es un padre espiritual. Amados hermanos, los invito a ver el segundo video para culminar esta clase. Que el Señor les bendiga.